Revocación de mandato 2022. Guía de estudio para CICAE. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Contamos todas, contamos todos. 6. Tareas y conceptos básicos de las labores de CICAE en la revocación de mandato. 6.1. Primera etapa de capacitación. Los objetivos en esta etapa son: 1. Identificar si la o el ciudadano cumple con los requisitos de ley y acepta participar como parte del funcionariado de mesa directiva de casilla de RM. 2. Explicar a la ciudadanía sorteada la forma en que se le seleccionó. 3. Sensibilizar, concientizar y motivar a la ciudadanía sorteada sobre la importancia de su participación como funcionario de casilla de revocación de mandato. 4. Dar a conocer a la o el ciudadano las principales actividades que realizan las y los funcionarios de casilla el día de la jornada de revocación de mandato. 6.1.1. Primera insaculación de ciudadanos y ciudadanas. Esta etapa comienza con la primera insaculación, procedimiento en el cual en cada una de las juntas distritales ejecutivas, JDE, se sortea de la lista nominal de electores a 13% de las y los ciudadanos de cada sección electoral, del distrito del que se trate, sin que en ningún caso el número de la ciudadanía sorteada sea menor de 50. Este procedimiento se lleva a cabo bajo la supervisión de los consejos distritales, de manera objetiva, imparcial, con máxima publicidad y automática, por medio del multisistema ELEC. La insaculación se lleva a cabo tomando como base el mes calendario resultado del sorteo del Consejo General. Una vez concluida la primera insaculación, las juntas distritales ejecutivas imprimen las cartas notificación, que son el documento por el cual se informa a las y los ciudadanos sorteados que podrán ser funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla de revocación de mandato y se les invita a tomar el curso de capacitación que el instituto imparte con el objetivo de que conozcan cómo se hizo su selección y cómo se desarrollará la jornada de revocación de mandato. Las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales apoyarán a las juntas distritales ejecutivas en las tareas de organización y preparación de las cartas notificación. 6.1.1.1. Visita, revisita y notificación. Visita. Es la primera vez que la o el CAE acude al domicilio de la o el ciudadano sorteado con la finalidad de localizarlo, entregarle la carta notificación, identificar si cumplen con los requisitos de ley, conocer la viabilidad de su participación, sensibilizarlo, y si es el caso, entregarle la carta notificación y capacitarlo. Revisita. Es cuando la o el CAE regresa al domicilio de la o el ciudadano sorteado que anteriormente fue visitado, pero no localizado, por lo que deberá acudir en horarios y fechas más adecuados para su localización. El propósito es conocer la posibilidad de su participación, y en su caso, notificarlo y brindarle la capacitación. Notificación. Es el acto mediante el cual se entrega la carta notificación a la o el ciudadano sorteado o a algún familiar o vecino, con el propósito de informarle que ha sido seleccionado /diagonal para participar como funcionario de casilla. Se realizarán tantas revisitas como sean necesarias para contar con un número óptimo, el cual corresponde al mínimo necesario de ciudadanas y ciudadanos que cumplen los requisitos de ley para ser designados como integrantes de la mesa directiva de casilla y generar una lista de reserva suficiente. Al entregar la carta notificación se tiene la posibilidad de sensibilizar y propiciar la participación de la ciudadanía, y de que se identifique a la o el CAE como la persona representante del instituto que los acompañará en todo momento, desde el inicio del proceso de integración de mesas directivas de casilla hasta el día de la jornada de revocación de mandato. Para llevar control de la entrega de las cartas notificación, hay 4 categorías de notificación. Notificación efectiva. Es cuando la o el ciudadano sorteado o algún familiar o vecino /diagonal recibe la carta notificación, y existe la posibilidad de que cumpla con los requisitos de ley, acepte participar y reciba su capacitación en algún momento.
ciudadanas o ciudadanos notificados que no cumplen con los requisitos de ley. Son aquellos casos en los que la o el ciudadano sorteado o algún familiar recibe la carta notificación y lo que manifiesta da elementos para determinar que no cumple con los requisitos legales para ser funcionario o funcionaria de casilla de revocación de mandato. Rechazos. La o el ciudadano no desea participar, argumentando algunas razones, aun cuando cumpla con los requisitos legales. Imposible de localizar. Se trata de una o un ciudadano que es imposible notificar, cambio de domicilio, mal referenciado, no lo conocen, etc. 6.2. Integración del listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas. Directivas de casilla de revocación de mandato. Para la integración de este listado se considera a las y los ciudadanos que aceptaron la notificación, fueron capacitados y cumplen plenamente con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarias y funcionarios de casilla de RM. Las juntas hacen una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar, en igualdad de oportunidades y con base en los datos proporcionados por las y los ciudadanos, a quienes cumplan con los requisitos para ser funcionarios de casilla, prefiriendo a las personas de mayor escolaridad, e informan a las y los integrantes de los consejos distritales sobre todo este procedimiento, por escrito y en sesión plenaria. 6.3. Segunda insaculación y designación por cargo de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla de revocación de mandato. Una vez conformada la lista de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para desempeñarse como funcionarios y funcionarias de casilla de RM, los consejos distritales realizan la segunda insaculación o segundo sorteo para seleccionar de esa lista a quienes integrarán las casillas de cada sección electoral, de acuerdo con lo siguiente. El primer criterio para la asignación de los cargos es el apellido paterno, en orden alfabético, a partir de la letra sorteada por el Consejo General. Se seleccionan 5 ciudadanos y ciudadanas por casilla por tratarse de un proceso de revocación de mandato. El segundo criterio es la escolaridad que manifestaron tener las y los ciudadanos. De acuerdo con el grado de escolaridad, y considerando el número de casillas a instalar aprobado para cada sección, se asignan los cargos de manera horizontal. Primero, a la o el presidente. Después, a la o el secretario. Posteriormente, al escrutador o escrutadora. Finalmente, a 2 suplentes generales. 6.4. Lista de reserva. Se integra con los nombres de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos para la segunda insaculación, pero que no fueron nombrados funcionarios o funcionarias de casilla. Esta lista se ordena a partir de la letra sorteada y de la escolaridad de mayor a menor, en un solo bloque, y sirve para sustituir a las y los ciudadanos designados funcionarios o funcionarias de casilla que por causas posteriores no puedan desarrollar sus funciones el día de la jornada de revocación de mandato. 6.5. Segunda etapa de capacitación. El objetivo de la segunda etapa de capacitación a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla de RM es que conozcan las actividades y funciones específicas que desempeñarán el día de la jornada de revocación de mandato, con énfasis en el escrutinio y cómputo de votos, el llenado correcto de cada una de las actas y el armado de la urna, el cancel y el paquete de la revocación de mandato. Además, se busca fomentar el trabajo en equipo y propiciar el compromiso por parte de las y los funcionarios. 6.5.1. Entrega de nombramientos a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla de revocación de mandato. Los consejos distritales, a través de las y los CAE, notifican personalmente a las y los integrantes de las mesas directivas de casilla de revocación de mandato, entregándoles su respectivo nombramiento, que es el documento oficial que faculta a las y los ciudadanos para constituirse en autoridad electoral el día de la jornada de revocación de mandato y que incluye la protesta de ley con lo cual se formaliza el cargo a desempeñar. 6.5.2. Simulacros de la jornada de revocación de mandato. Con los simulacros de la jornada de revocación de mandato se busca que las y los funcionarios de casilla practiquen, de manera vivencial, los conocimientos adquiridos. También es importante que se reconozcan e identifiquen como compañeros y compañeras, y conformen un equipo de trabajo que comparta tareas y responsabilidades para que, de esta forma, adquieran mayor confianza y seguridad en la realización de sus actividades.
Entre las actividades que las y los funcionarios de casilla practican durante los simulacros se encuentran las siguientes: armado de cancel y urna, llenado del acta de la jornada de la RM y de escrutinio y cómputo de la casilla, llenado de formatos, clasificación de la votación, conteo de la votación, integración del expediente y del paquete de la RM, representación de situaciones que pueden presentarse en la casilla. Atención. Los simulacros de la jornada de revocación de mandato pueden realizarse de manera simultánea a la capacitación, vinculando los conocimientos teóricos con la práctica, siempre y cuando exista la disposición de las y los funcionarios de casilla para llevar a cabo esas actividades. Se recomienda que la capacitación sea grupal y que el local cuente con las condiciones necesarias para un correcto desarrollo de las actividades planteadas. Para poder llevar a cabo el simulacro se requiere lo siguiente: asistencia de un mínimo de 3 participantes y de 15 como máximo, es decir, integrantes de 3 mesas directivas de casilla de revocación de mandato, propietarios y suplentes. De acuerdo con el número de funcionarios y funcionarias que asistan al simulacro, a cada quien se le asigna un papel a representar, considerando los diferentes actores que participan en el desarrollo y la vigilancia de la jornada de revocación de mandato. 6.5.3. Prácticas de la jornada de revocación de mandato. Las prácticas de la jornada de revocación de mandato se realizan en lugar del simulacro cuando el número de participantes sea menor de 3, y en ellas se hace énfasis en la clasificación de la votación y el llenado correcto del acta y los documentos, la integración del expediente y del paquete de la RM, así como su entrega. 6.6. Medidas de inclusión aplicables a la capacitación electoral. En el desarrollo de tus actividades como CICAE debes tener en cuenta que el Instituto Nacional Electoral promueve los derechos humanos en materia político-electoral y garantiza su ejercicio en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación, ya sea por identidad o expresión de género, orientación sexual, apariencia, edad, cualquier tipo de discapacidad, origen étnico, situación migratoria o por cualquier otra condición. Es por ello que el INE ha adoptado 1. El Protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, Protocolo para la inclusión de personas con discapacidad. 2. El Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, Protocolo Trans. 3. Las medidas para garantizar el voto y la participación de las personas en igualdad de condiciones y sin discriminación. 6.6.1. Protocolo para la inclusión de personas con discapacidad. Este protocolo 17 tiene como propósito crear condiciones que permitan que las personas con discapacidad, que así lo deseen, puedan participar como funcionarias de casilla de revocación de mandato de manera efectiva y sin discriminación. Los distintos tipos de discapacidad se encuentran clasificados de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Inclusión de Personas con Discapacidad y en el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y son los siguientes: discapacidad física o motriz, dificulta o imposibilita la movilidad funcional de algunas partes del cuerpo, así como la coordinación de movimientos y la manipulación de objetos. Discapacidad mental o psicosocial. Trastorno del comportamiento y limitaciones en las habilidades de socialización e interrelación. Discapacidad intelectual, limitación de la función cerebral que afecta las habilidades prácticas, sociales y cognitivas, incluyendo problemas de comprensión y de comunicación. Discapacidad sensorial, afecta a los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como a las funciones asociadas a cada uno de ellos. La discapacidad sensorial se divide en discapacidad visual, es una limitación sensorial parcial severa, debilidad visual o total, ceguera, que dificulta identificar tanto a las personas como a los objetos, la orientación y la ubicación del entorno con sus características. Discapacidad auditiva, se presenta como pérdida total de la capacidad de escuchar, sordera, o de manera parcial o moderada. El Protocolo de Inclusión de Personas con Discapacidad establece las siguientes medidas. 1. Incorporar contenido sobre igualdad y el derecho a la no discriminación en los materiales dirigidos a CICAE.
2. Informar a la ciudadanía sorteada los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad y la implementación del protocolo de inclusión de personas con discapacidad. 3. Difundir y sensibilizar a las y los integrantes de la mesa directiva de casilla sobre la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de casilla. 4. Facilitar apoyos técnicos o materiales específicos /diagonal o adecuaciones a los procedimientos de capacitación a las personas con discapacidad que así lo soliciten para poder desempeñarse como funcionarios o funcionarias de casilla. Para ello, los consejos distritales del INE decidirán sobre las posibilidades temporales, materiales y presupuestales. 5. Dar un trato igual a toda la ciudadanía y aplicar medidas diferenciadas en los casos de personas con discapacidad que así lo requieran. 6. Brindar acompañamiento a las personas con discapacidad que se desempeñarán como integrantes de la casilla cuando, de manera expresa, así lo soliciten. Durante tu capacitación se te brindará mayor información sobre el procedimiento a seguir y las acciones necesarias en caso de que personas con discapacidad participen como funcionarias o funcionarios de casilla. 6.6.2 Protocolo Trans. El protocolo trans tiene como finalidad garantizar el ejercicio del derecho al voto libre y secreto de las personas trans, término que incluye a las personas travestis, transgénero y transexuales, para lo cual prevé la implementación de acciones en la capacitación electoral a las y los funcionarios de casilla y medidas para garantizar la igualdad durante el desarrollo de las jornadas electorales de todos los procesos electorales y mecanismos de participación como la revocación de mandato. El protocolo trans establece que, para la emisión del voto de las personas trans, se debe de observar lo siguiente. La persona trans que cuente con credencial para votar vigente y esté en la lista nominal de electores podrá votar durante las elecciones o las jornadas de participación ciudadana, como las consultas populares o los procesos de revocación de mandato, sin que la falta de concordancia entre la expresión de género y el nombre o el sexo asentados en la credencial resulte un impedimento. Cualquier persona que esté en la casilla debe abstenerse de solicitar procedimientos adicionales para acreditar la identidad de una persona trans. Al dirigirse a todas las personas electoras, llamarlas por sus apellidos como aparecen en la credencial, a excepción de los casos en que coincidan los mismos apellidos paternos y maternos, ya que puede tratarse de familiares. No debe impedirse el voto a las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales por el hecho de que su expresión de género, la apariencia de hombre o mujer, no coincida con la fotografía de su credencial para votar. El sexo, hombre o mujer, asentado en su credencial para votar. El nombre asentado en su credencial para votar. Atención. Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto a su integridad física y moral, independientemente de su origen étnico, raza, color, religión, orientación sexual e identidad y expresión de género. 6.7. Violencia política contra las mujeres en razón de género. La violencia política afecta gravemente a los procesos democráticos, toda vez que limita el derecho de la ciudadanía de participar en la vida política del país. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que en la elaboración, ejecución de las políticas públicas federales y locales se deberán observar los siguientes principios rectores. Respeto a la dignidad humana de las mujeres. No discriminación. Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. Libertad de las mujeres. Asimismo, clasifica las diversas modalidades de violencia contra las mujeres según el ámbito donde se comete. Familiar, laboral y docente. En la comunidad. Institucional. Política. Feminicida. ¿Qué es violencia política contra las mujeres en razón de género? Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones,
La libertad de organización. El acceso a las prerrogativas y su ejercicio. Elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. Cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. Cuando la acción u omisión afecta a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. Puede dirigirse hacia una o varias mujeres, familiares o personas cercanas a la víctima, un grupo de personas o la comunidad. ¿Cuáles son las formas de violencia política contra las mujeres en razón de género? Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Por ejemplo, negligencia, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Violencia física. Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, por ejemplo, tener un trato rudo. Violencia patrimonial. Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Por ejemplo, la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Violencia económica. Toda acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima. Por ejemplo, limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. Violencia sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y diagonal o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 6.8. Protocolos sanitarios aplicables durante la capacitación electoral. Derivado de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, para el INE es indispensable privilegiar condiciones de seguridad sanitaria en la ejecución de los proyectos y actividades relativas a la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación electoral y la asistencia electoral en las diferentes etapas del proceso de revocación de mandato. Al seleccionarte para participar como COCAE deberás seguir las medidas establecidas para reducir el riesgo de contagio, como son: uso obligatorio de cubrebocas, careta, toallas desinfectantes y gel antibacterial durante tus labores diarias y al acudir a los domicilios de los ciudadanos sorteados. Privilegiar el impartir la capacitación a distancia a las y los funcionarios de casilla, a fin de evitar los contactos de persona a persona. En caso de requerirse la capacitación presencial, así como durante los simulacros y prácticas, deberás hacerlo solamente con grupos reducidos, utilizando una política de cero contactos con la ciudadanía. Posteriormente se te informarán las indicaciones específicas a seguir derivadas de los protocolos sanitarios que deberás implementar. 6.9. Asistencia electoral para la revocación de mandato. La asistencia electoral se refiere a todas las actividades que se realizan en diversos proyectos de carácter específico, como son: ubicación de casillas, conteo, sellado y agrupamiento de papeletas e integración de paquetes, distribución de la documentación y materiales de la RM, Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Revocación de Mandato, SIRM, conteo rápido, mecanismos de recolección de la documentación electoral,
Cómputo distrital de la revocación de mandato. Para estas labores de apoyo específico, la responsabilidad de coordinación y supervisión recae en las vocalías de organización electoral de cada Junta Distrital Ejecutiva. 6.9.1. Ubicación de casillas. Las casillas deben ubicarse en los lugares que reúnan estos requisitos. Garanticen condiciones de seguridad personal a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla de RM para el desempeño de sus actividades, así como a la ciudadanía que acuda a emitir su votación. Fácil y libre acceso para las y los electores. Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto. No sean casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales o de alcaldía. No sean inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos. No sean establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos. No sean locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 6.9.2. Conteo, sellado y agrupamiento de papeletas e integración de paquetes. Las y los CAE deberán realizar las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de papeletas, así como integrar la documentación y materiales electorales de manera adecuada y en su totalidad para su entrega a las presidencias de las mesas directivas de casilla. Para cumplir con el objetivo, se harán las siguientes acciones. Realizar el conteo y sellado de la totalidad de las papeletas del proceso de revocación de mandato. Separar los folios y agrupar las papeletas en relación con el número de ciudadanos y ciudadanas que corresponda a cada una de las casillas. Incorporar de manera adecuada y en su totalidad la documentación y materiales electorales a la caja paquete. 6.9.3. Distribución de la documentación y materiales a las presidencias de casilla consiste en entregar a las presidencias de mesas directivas de casilla de RM la documentación y materiales electorales para la jornada de revocación de mandato dentro de los 5 días previos al anterior de la jornada de revocación de mandato y contrarrecibo detallado lo siguiente. Las papeletas de la revocación de mandato, en número igual al de las y los ciudadanos que figuren en la lista nominal para cada casilla. El cancel electoral portátil o la mampara especial. La urna para recibir la votación de la revocación de mandato. El líquido indeleble. La documentación, formatos aprobados, útiles de escritorio y demás elementos necesarios, así como la lista nominal. En su caso, los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. 6.9.4. Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Revocación de Mandato, SIRM. Su objetivo es informar de manera permanente y oportuna al Consejo General y a los órganos desconcentrados competentes del INE sobre los aspectos más importantes que se presenten en las casillas durante la jornada de la revocación de mandato. El Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Revocación de Mandato reportará la información de las casillas de revocación de mandato que sean aprobadas y contendrá, por lo menos, la siguiente información de cada una de ellas. A. Instalación de las casillas. B. Integración de la mesa directiva de casilla de revocación de mandato. C. Presencia de representaciones de partidos políticos. D. Presencia de personas observadoras. E. Incidentes que pudieran suscitarse en las casillas durante la jornada de revocación de mandato. 6.9.5. Conteo rápido. Es el procedimiento estadístico diseñado con la finalidad de estimar las tendencias de los resultados el día de la jornada de revocación de mandato a partir de una muestra probabilística basada en los cuadernillos I/diagonal o acta de la jornada de la revocación de mandato y de escrutinio y cómputo de las casillas. Atención. Los resultados obtenidos en el conteo rápido no pueden considerarse bajo ningún motivo como una constancia de triunfo. 6.9.6. Mecanismos de recolección de la documentación electoral. Su objetivo es garantizar la oportuna entrega de la documentación que contenga los resultados de la jornada de revocación de mandato de las casillas instaladas en las sedes de los órganos del INE. 6.9.7. Cómputo distrital de la revocación de mandato.
Los cómputos consisten en sumar los resultados anotados en cada acta de la jornada de la revocación de mandato, y de escrutinio y cómputo de casilla, y en su caso, en el recuento de votos de algunas casillas o de todas cuando existan los supuestos que la ley contempla para ello. Los consejos distritales desarrollarán la sesión de seguimiento a la jornada de revocación de mandato a partir de las 7:30 horas del domingo en que se celebre. Al cierre de las casillas, se recibirán los paquetes en la sede de los consejos distritales y se dará inicio al cómputo distrital con la llegada del primero de estos, concluyendo hasta que se reciba y compute el último. Para el caso de los CICAE que participen en la implementación de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, se deberá prever que su participación en las actividades del cómputo distrital se programe acorde con la ubicación de las casillas bajo su responsabilidad y su cercanía con respecto a las instalaciones del Consejo Distrital. Anexo 1.